Bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, un abrazo virtual. Y si ya son parte de esta comunidad increíble, muchas gracias por volver. Hoy, amigos, nos sumergimos en un mar de sorpresa, chismes y emociones fuertes. El 3 de septiembre de 2025, el mundo entero se sacudió con una noticia que nadie, pero nadie, esperaba. El titular que nos dejó a todos boquiabiertos fue: la impactante noticia de Alil y Esla sorprende a todos. Y créanme, la sorpresa fue mayúscula. Hoy vamos a desmenuzar este bombazo, a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, y créanme, hay muchas. Así que prepárense para sumergirse en el misterio, la especulación y, por supuesto, la verdad. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes bien contados, las noticias analizadas y las historias que nos dejan pensando, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Y ahora vayamos al meollo del asunto. Para entender la magnitud de esta noticia, necesitamos contextualizar un poco. Alil y Esla. ¿Quiénes son ellos? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con el mundo del entretenimiento turco, Alil es uno de los actores más renombrados, queridos y respetados de Turquía. Con una carrera de más de 2 décadas, ha protagonizado innumerables dramas, películas y series de televisión que han conquistado corazones en todo el mundo. Es el galán por excelencia, el actor que todos quieren, con una vida privada aparentemente tranquila y una imagen pública impecable. Su nombre solo ya evocaba prestigio: Alil Demirci. Su mirada, profunda y enigmática, era capaz de transmitir emociones que resonaban en millones de hogares. Su sonrisa, discreta pero cautivadora, adornaba portadas de revistas y anuncios publicitarios. Su éxito no era solo profesional, sino que también parecía tener una vida personal idílica. Estaba en una relación estable, se le veía feliz y comprometido, al menos eso era lo que proyectaba. Su imagen era la de un hombre intachable, el sueño de muchas, el ídolo de muchos. Y luego tenemos a Esla. Esla es una estrella en ascenso, una actriz talentosísima que ha demostrado su valía en varios proyectos importantes. Es joven, vibrante, con un futuro brillante por delante. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más prometedoras de su generación. Esla Yılmaz, un nombre que empezaba a sonar con fuerza en la industria. Su frescura, su energía y su innegable talento la habían catapultado a la fama en tiempo récord. Su Instagram era un desfile de glamour y juventud, sus apariciones públicas siempre impecables y su popularidad en aumento. Esla era la chica de moda, la nueva musa, la promesa que todos querían ver triunfar. Su nombre se relacionaba con proyectos ambiciosos y su agenda estaba repleta de compromisos profesionales. Su vida personal, aunque menos pública que la de Alil, también parecía prometedora. Se rumoreaba una relación con un conocido productor, una pareja perfecta en el mundo del espectáculo. Para muchos eran dos mundos completamente separados. Alil, el ícono establecido, y Esla, la joven promesa. Nunca se les había relacionado sentimentalmente, ni siquiera profesionalmente. No habían trabajado juntos, no se habían mostrado en eventos públicos juntos. Nada. Por eso, cuando la noticia de algo entre ellos comenzó a circular, fue como un terremoto mediático. La diferencia de edad, la trayectoria profesional, la supuesta disparidad en sus vidas, todo apuntaba a una imposibilidad. La sorpresa fue mayúscula, el desconcierto generalizado. ¿Qué unía a estas dos estrellas? ¿Cómo era posible semejante conexión? La pregunta resonaba en todos los rincones de la industria y en cada conversación de los fanáticos. La noticia inicial, por lo que pude investigar, era bastante escueta: Alil y Esla son vistos juntos. ¡Guau! Con eso bastó para encender la mecha. Las redes sociales explotaron. Los foros de discusión se llenaron de especulaciones. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a la caza de la verdad. ¿Era cierto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significaba esto? El simple rumor se convirtió en una bomba viral. Los hashtags comenzaron a inundar Twitter e Instagram. Las opiniones se dividieron, las teorías florecieron y la expectación creció a cada minuto.
Las primeras imágenes que salieron a la luz mostraban a Alil y Esla saliendo de un restaurante. Ambos lucían elegantes, pero lo que más llamó la atención fue la cercanía física, risas, miradas cómplices, incluso algún roce. El escándalo estaba servido. Los paparazzi, por supuesto, no se hicieron esperar y empezaron a seguir sus pasos. La foto, tomada a la distancia, mostraba a Alil acariciando el brazo de Esla mientras salían del local. La imagen se convirtió en el detonante de una tormenta mediática. La expresión de ambos entre la sorpresa y la diversión alimentó la curiosidad y el morbo. ¿Una cita romántica? ¿Un encuentro casual? ¿Un proyecto secreto? Las preguntas se amontonaban y las respuestas tardaban en llegar. Pronto las fotos y los vídeos comenzaron a inundar la red. Los medios turcos, conocidos por su implacable cobertura de la vida de las celebridades, no se quedaron atrás. Entrevistas a supuestos amigos y fuentes cercanas, análisis del lenguaje corporal, expertos en farándula. Todo valía para desentrañar el misterio. Los medios, ansiosos por la primicia, desplegaron todos sus recursos. Los programas de televisión se transformaron en tribunales, los presentadores en jueces y los expertos en analistas de la vida privada de Alil y Esla. Cada detalle, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro. La prensa del corazón se volcó en la búsqueda de la verdad, o al menos de la historia más jugosa. La situación se complicó aún más cuando salieron a la luz rumores sobre las supuestas relaciones de ambos. Alil, se decía, estaba en una relación de larga data con una conocida modelo y empresaria con la que se le había visto en múltiples ocasiones en eventos públicos. Su relación, aparentemente sólida y duradera, parecía destinada a la estabilidad. Esla, por otro lado, había sido vinculada con un famoso productor de televisión, reconocido por su éxito en la industria y su habilidad para descubrir nuevos talentos. Si esto era cierto, ¿qué significaba la relación entre Alil y Esla? ¿Una aventura pasajera? ¿Un romance secreto? ¿O simplemente una amistad? Las especulaciones se multiplicaron, las teorías se desataron y la opinión pública se dividió. La traición, la infidelidad, el engaño, los ingredientes para un drama mediático perfecto estaban servidos. A medida que los días pasaban, la historia se volvía aún más enrevesada. Se filtraron supuestos mensajes de texto, audios de conversaciones, e incluso, la foto de un beso apasionado. La imagen, capturada en un balcón, mostraba a Alil y Esla besándose con pasión. La foto, supuestamente tomada por un vecino, se propagó rápidamente por las redes sociales, desatando un caos. El nivel de detalle era increíble. La calidad de la imagen, la proximidad de los actores y la intensidad del momento dejaron a todos boquiabiertos. Las redes sociales se volvieron locas. La gente debatía sin cesar, dividida entre la incredulidad, la indignación y la pura curiosidad. Las posturas se polarizaron, los bandos se formaron y la guerra de comentarios se desató. Los fans de Alil, divididos entre la decepción y la defensa, intentaban justificar la situación. Los seguidores de Esla, por otro lado, celebraban el supuesto romance, deseando que fuera real. Uno de los puntos más interesantes de esta historia, y que demuestra la inteligencia de ambos actores, fue su estrategia de respuesta. Ni Alil ni Esla hicieron declaraciones oficiales inmediatas. Decidieron mantener silencio, alimentando aún más la especulación. Esto, por supuesto, mantuvo la noticia en la primera plana de los medios, generando aún más interés. La estrategia del silencio en el mundo del espectáculo suele ser arriesgada. Sin embargo, en este caso pareció funcionar a la perfección. La intriga crecía, las expectativas aumentaban y los medios se volcaban en la búsqueda de la primicia. La ausencia de declaraciones oficiales solo avivó las llamas de la controversia. Luego llegó el gran momento, la primera declaración oficial. ¿Qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Negaron todo? ¿Confirmaron algo? Finalmente, después de una semana de especulaciones, Alil y Esla emitieron un comunicado conjunto. En él admitían una relación especial, pero negaban que fuera algo más que una amistad cercana y profunda. La declaración, escueta y ambigua, dejó a muchos insatisfechos. Algunos creyeron en sus palabras, otros las cuestionaron. Las especulaciones continuaron, aunque de forma diferente. La relación, sin ser confirmada, tampoco era negada. Todo se redujo a una simple amistad.
Dependiendo de su estrategia, esto tuvo un impacto significativo en la opinión pública. ¿Ganaron o perdieron popularidad? ¿Quién salió más beneficiado? La respuesta del público fue mixta. Algunos elogiaron su discreción, otros criticaron su falta de sinceridad. La ambigüedad, en este caso, no satisfizo a nadie. Lo que sí es cierto es que la noticia de Halil y Esla generó un debate sobre varios temas importantes. ¿Cómo afecta la vida personal de los famosos a su imagen pública? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la difusión de rumores y chismes? ¿Hasta dónde llega el derecho a la privacidad? Estas preguntas y muchas otras se plantearon en foros, redes sociales y programas de debate. El debate sobre la vida privada de las celebridades, el papel de los medios de comunicación y el derecho a la privacidad se intensificó. Se criticó la invasión de la vida personal, la falta de ética periodística y la hipocresía de la sociedad. La historia de Halil y Esla se convirtió en un ejemplo de la presión a la que se someten los famosos y del interés morboso que despiertan sus vidas. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en las carreras profesionales de ambos actores. ¿Cómo afectaría este escándalo a sus futuros proyectos? ¿Perderían contratos publicitarios? ¿Se enfrentarían a la censura? La industria del entretenimiento es implacable y cualquier movimiento en falso puede ser fatal. A corto plazo, la noticia pareció tener un efecto positivo en sus carreras. Ambos ganaron notoriedad, sus nombres se mencionaron en todos los medios y sus proyectos fueron objeto de mayor interés. Sin embargo, a largo plazo, el impacto podría ser negativo. Dependiendo de la reacción del público y de la persistencia del escándalo, podrían enfrentarse a la pérdida de contratos publicitarios, la cancelación de proyectos y la disminución de su popularidad. La industria del entretenimiento implacable es capaz de destruir carreras en un abrir y cerrar de ojos. Además, este drama también nos muestra la importancia de la comunidad y la reacción de los fanáticos. ¿Cómo reaccionaron los fans de Halil y Esla? ¿Los apoyaron? ¿Los criticaron? ¿Qué tipo de comentarios y mensajes dejaron en las redes sociales? La opinión pública, al final, es un factor crucial en la vida de las celebridades. Los fans de Halil, divididos entre la decepción y la comprensión, reaccionaron de diferentes maneras. Algunos se mostraron enfadados y decepcionados, otros ofrecieron su apoyo incondicional. Los seguidores de Esla, por otro lado, celebraron el supuesto romance y expresaron su alegría. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a sus ídolos o cuestionaban sus acciones. La opinión pública, al final, dictaría el destino de ambos actores. En resumen, la noticia de Halil y Esla es mucho más que un simple chisme. Es un reflejo de la sociedad, del poder de los medios de comunicación, de la complejidad de las relaciones humanas y de la presión a la que están sometidas las celebridades. Es un espejo que refleja nuestras propias inseguridades, nuestros deseos y nuestras contradicciones. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, el derecho a la privacidad y la hipocresía de la sociedad. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos desmenuzado esta impactante noticia, hemos analizado los hechos, los rumores, las especulaciones y las consecuencias. Hemos visto la importancia del contexto, la estrategia de los implicados y el impacto en la opinión pública. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, su atención y su interés. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Halil y Esla tienen una relación? ¿Creen que la noticia fue un montaje? ¿Cómo creen que afectará a sus carreras? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y discutir con ustedes. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.